De hecho, sí me gustaría hacer la aclaración de que lo que voy a comentar ahorita va a ser una opinión contra no nada más esta escuela del Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística, sino contra todas las escuelas. ¿Cómo fue mi capacitación con este manual, hecho a máquina y con el entrábamos a clase una vez a la semana? Yo en ese momento ya radicaba yo en Michoacán e iba yo, recuerdo que todos los lunes, en la noche, teníamos las clases en la noche y el punto que eran 2 horas a la semana y la mayoría de las veces las clases se limitaban a las experiencias o vivencias. Mi maestra fue Mari Carmen Muñoz y llegaba y básicamente, salvo raras excepciones, pero la mayoría de las veces nos platicaba cómo le iba en Televisa. En aquella época, Mari Carmen Muñoz era como lo es ahora su hija, era la grafóloga del momento. De hecho, estaba en su apogeo Big Brother y ella era considerada y fue tomada en publicaciones como la grafóloga de Big Brother. Entonces, todos los que entrábamos ahí, pues nos tenían muy impresionados, apantallados. En aquella época, Mari Carmen, bueno, decía: lo que tengo que hablar en favor de Marifer Centeno y de Mari Carmen es la emotividad con la que hablan ellas de la grafología. Los que no sabíamos en ese momento grafología, pues nos impresionamos y decíamos: yo quiero hacer lo que ellas hacen. O sea, agarran una hoja y te dicen ta, 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 ta. Tú dices: no, pues yo quiero hacer lo mismo, pero en ese momento tú no sabes de grafología y entonces ellos te dicen: pues nosotros te capacitamos, ven aquí al instituto, tal, tal. Pues órale, ahí vamos. Y yo desde el interior de la República me desplazaba yo a la Ciudad de México. Todos los lunes llegaba, tomaba bueno, supuestamente mis 2 horas de clase. Eran 2 horas, una hora de grafología con Marifer Centeno y otra hora supuestamente de grafoscopía con el que era en ese momento su esposo, de cual no quiero mencionar su nombre, ¿no? Porque no tiene caso. No porque me caiga mal ni nada, sino porque no lo considero necesario. Pero supuestamente de grafoscopía una hora y una hora. ¿Quiénes eran mis compañeros de clase? Y ahí es mi crítica. Panaderos, músicos, en general, no discriminaban. Lo que importaba era tener grupos, tenerlos de mínimo de 8 a 10 personas. Esa es una de mis primeras críticas. La segunda crítica, que no hay metodología de enseñanza. Eran pláticas de su experiencia y después agarraba cada tercera o cuarta clase una hoja y decía: pues aquí podemos ver que esta A nos indica esto, la B, tal, o que esta persona es así, 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 asado, y nosotros decíamos: ¿y dónde lo ve? Y ya decía: ah, pues aquí la A, la B, etcétera. Entonces, esas eran las clases de grafología, voy a quitarle la palabra clases, la capacitación en grafología, que es más grave, de grafoscopía, como eran las clases que nos daba el que era en su momento su esposo, y se lo dije en su cara lo que voy a repetir en este momento: ha sido el peor maestro que he tenido en mi vida. No nos enseñaba nada, las clases más aburridas del mundo, más aburridas, hablaba muy lento, con susurros, y no enseñaba nada. Nos daban material que eran fotocopias de libros, nos lo cobraba más caros que los libros. De hecho, este manual que les acabo de enseñar, pues nos lo vendían como en 500, 600 pesos de aquellos. En sí, esta técnica de enseñanza o esta metodología de enseñanza de la escuela de Mari Carmen es la misma en todas las escuelas. Por eso mi crítica no nada más es para el Colegio Mexicano de Grafología, sino para todas las supuestas escuelas que capacitan a los futuros peritos grafólogos, que no les piden estudios mínimos, no les piden conocimientos mínimos y no hay ninguna metodología de enseñanza. Cuando uno termina, y todos los que terminaron la carrera de grafólogo me van a entender, cuando uno termina la carrera de grafólogo y quiere hacer sus propias interpretaciones, no puede. ¿Por qué? Porque la supuesta técnica o metodología de enseñanza es memorizar. Ah, si ves la A, si, la A redonda significa esto. Y la B, si la ves que tiene esto, significa aquello. Ah, padre, pero existen miles de formas de hacer una A, una B, una C, la letra que tú quieras. Entonces, a la hora que tú quieres interpretar algo,
te topas con pared y no sales de las 3 o 4 cosas que repites a todo mundo. Es decir, desde un inicio tenemos un problema de enseñanza metodológica. No existe una enseñanza porque los que nos están capacitando como grafólogos no son maestros, no entienden de una didáctica de enseñanza, no están capacitados para eso y repiten los mismos problemas con los que ellos aprendieron. Llevo 20 o más de 20 años haciendo peritajes y no me tocó uno solo, un perito que merezca mis respetos. En lo personal, como vengo con la dinámica de haber sido maestro universitario durante más de 20 años, asesorando tesis, pues yo empecé como autodidacta a acercarme a los grafólogos, grandes grafólogos de Europa y Sudamérica, y poco a poco fui aprendiendo. Y cuando yo veía lo que hacían los grafólogos de aquí de México, decía, ¿esto de dónde lo sacan? Esto no es correcto. Ahora, la grafología yo la dividiría en dos: la grafología científica y la grafología de show, así como existe la hipnosis de clínica y la hipnosis de show. Lo que hace Mari Carmen, lo que hace Marifer es grafología de show para audiencias. No tiene nada de científico. ¿Por qué? Porque la grafología científica nos dice, no puedes hacer un diagnóstico, una descripción de una personalidad por una simple hoja. Tienes que tomar y analizar por lo menos 3 muestras escriturales de la misma persona hechas en épocas distintas para hacer un comparativo y entonces sí podés sacar una opinión. Esa es la capacitación de peritos que me he dado cuenta que tienen y adolecen la mayoría o todas las escuelas que capacitan para perito en grafología y en grafoscopía. O 3 cosas. Cuando tú me hablas de científica, yo ahí no estaría tan de acuerdo contigo porque yo diría, más bien es como fundamentada o contrastada. No es un asunto que yo pueda garantizar que si yo hago este estudio se va a repetir, que eso es lo que nos marca el método científico. Creo que para no pelearnos en la palabra científico y lo que esto encierra, porque todo lo queremos llamar científico, neuro y todas esas palabras como prefijos que estamos usando, todo tiene que ver. No, hay una parte científica y una parte de estudios, que son estudios que van revelando y con el paso del tiempo vamos a encontrarnos con que tal vez le podamos dar el corte de científico, pero que dentro de un tiempo se puede refutar porque nos faltaron elementos o cosas que no vimos y que otros observaron, como ha pasado a lo largo de la historia. Eso es uno. 2, un elemento que a mí se me hace clave y como psicóloga y que está vinculada también con la medicina y todo, como estudiosa de la medicina, no como médico. Yo soy estudiosa de la medicina y soy doctorante en neurociencias, que como he mencionado, lo pausé porque voy a irme primero por la investigación. Entonces, hay una cosa muy relevante para mí, es que depende también de cómo la persona aprendió la lectoescritura. O sea, si desde ahí hay trauma, porque yo he encontrado con ejecutivos, voy a poner rápidamente un caso, me busca un ingeniero que tomó un programa de neurociencias aplicadas en la organización, para él lo tomó en su momento, es un ingeniero en sistemas, buscan promoverlo, pero tiene dificultad para relacionarse con la gente. Y dice, yo no quiero trabajar así, yo quiero trabajar solo. O sea, pues su talento lo ha desarrollado tanto que le hace una buena lectura de algoritmos, etcétera. Yo no quiero trabajar con gente, yo no quiero dirigir gente, a mí no me interesa. Y bueno, vamos a ver, pero dice, pero José, tengo que avanzar ahí, ¿cómo me puedes ayudar? Entonces empezamos a revisar la historia. La manera más dramática que yo he escuchado en mi vida. De verdad, lloré cuando leí su historia porque le dije, a ver, descríbeme así por etapas. El antes de que tú nacieras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando tú naciste en tu casa? Pues en cuanto nació la mamá lo dejó con los abuelos en un pueblo. Él entró, nunca pasó por el kinder, entra a la primaria y como no traía unos previos que la maestra esperaba que trajera, pues él tiene en su recuerdo que durante un año lo tuvo parado en el salón de clases, que a veces no lo dejaba salir en el recreo y que él tiene una letra muy fea. O sea, sus trazos son muy desagradables porque hay un rechazo a eso. Él ama la inteligencia artificial, él ama todo eso y lo entiende muy bien, pero ahora que estamos revisando la historia, me decía, con razón, le tengo, y lo relacioné con todo esto que estamos hablando, digo, con razón, tengo un rechazo hacia la escritura. Ahora, tuvimos un cambio de la letra Palmer a la letra Script.
imprenta, ¿no? Como de imprenta que se cambió. Y mucha gente no lee la Palmer, no le entiende. Es como si escribieran en chino, ¿de acuerdo? Y la otra cosa, eso dice ahí, yo pondría ese alcance para la interpretación de la escritura. O como los de programación neurolingüística, que yo no estoy de acuerdo con ellos, cuando dicen, es que si voltea los ojos hacia arriba, si volteaba a derecha o a la izquierda. A ver, pero si tiene astigmatismo, pero si tiene esto, pero si tiene aquello. O sea, no están considerando las circunstancias. Yo no puedo manejarme bajo un estándar de un trazo nada más. Por eso se me hace interesante lo que tú me decías. No es una prueba, o sea, no es una sola imagen, no es la firma, o no es un texto de 2 renglones. Tengo que ver un escrito, y ese escrito, desde mi conocimiento, tiene que llevar una historia, porque no tan solo te va a reflejar la escritura, sino también la historia que se cuenta en ese escrito. No nada más es que copies un escrito, ¿sí? Que eso sería útil. Adelanto, yo no he tomado curso de grafología, pero vamos, como psicóloga que interpreta pruebas, para mí no sería suficiente eso, ¿no? Incluso te lo cuestionaría, pero eso es un momento para hacerlo en otro momento. Y la tercera, el tercer alcance que quiero hacer con respecto a los estudios, para que ya de ahí te arranques con eso, el estándar de competencia a conocer, como ya lo presenté en otro video, cuando les digo, bueno, ¿tiene validez o no tiene validez? Interpretar 2 cosas. Uno, ¿qué es validez oficial? ¿Qué es primaria, secundaria? Todo lo que te da certificado oficial tiene validez oficial. Y tenemos el valor curricular, que es que la capacitación, educación continua, todos los cursos que tomes por otro lado y donde te dan un diploma. No te dan una constancia, te dan un diploma. Hay un error cuando Marifer se refiere a que, no, pero tú puedes obtener tu certificado con la Secretaría de Trabajo. No, 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 señorita. Ahí se obtienen las constancias de habilidades laborales que se integran a la Comisión Mixta de Capacitación de las Empresas. No, tú te puedes registrar como instructora de grafología en la Secretaría de Trabajo, pues sí, que das cursos, pero eso no garantiza que tú estás aprobada por la Secretaría, y solamente voy a informar a la Secretaría de Trabajo que yo doy estos cursos y presento mis materiales y no me revisan más nada. No hay manera de que me rechacen, ¿de acuerdo? Entonces, eso no le sirve a los grafólogos. Luego, tenemos la parte de conocer que este estándar de competencias, pero bueno, lo pueden ver en el otro video que hice, donde voy poniendo las partes, pero aquí no me voy a ir a la fecha de vigencia, de una vez la digo, y para que tú te arrancas con eso. Aquí dice elaboración de peritajes de grafológicos. Este estándar de competencias que aquí no puede ser juez y parte, y lo sé porque yo participé en conocer en la construcción de estándares para call center. Lo hice con representantes de bancos, de distintos call centers. Entonces yo reuní un equipo de 10 directores para hacer ese estándar de competencia. Después, que luego vamos a hablar de eso, que se convirtieron en una burla, ¿verdad? Todos los estándares y demás. Yo me alejé de esto, pero busqué el estándar de competencia de los peritajes grafológicos, y aquí dice paso a paso lo que se tiene que enseñar. Y vi la comisión que organizó este estándar de competencias, que para mí es muy cuestionable, porque las personas no están. Solamente hay uno que sí y está dando cursos o cosas por eso, pero fui a su página y no da tanto grafología, da más bien grafoscopía. Eso me parece muy relevante. La otra cosa que me parece muy relevante, Simón, es el hecho de que tú dices que tú tomaste el curso en el 2000 más o menos, ¿no? 2000. Termina en 2002. La fecha en que se hizo el estándar de competencia que se presentó al conocer, estamos hablando de 3 de octubre del 2012. Es decir, ella ya tenía 10 años haciendo ese rollo, que eso no lo tenía yo claro. Y yo creo que había empezado desde antes. La otra es que se publica en el Diario Oficial en diciembre, 4 de diciembre de 2012, y tiene aquí una vigencia de 5 años. Por lo tanto, si en el 2012 fue cuando se publicó en el Diario Oficial, que vi que no le cambiaron nada, es decir, del conocer, pues tenemos estos estándares, publíquese, ¿no? Y no se cuestiona, no se analiza, solamente se publica, porque confían en el conocer. Y dentro de esta estructura, bueno, en el 2012, si son 5 años, 12 y 5 son 7. 2017, ¿se acaba la vigencia o no se acaba? Esa te la dejo como pregunta. La siguiente es, no se puede ser juez y parte, porque uno es quien en la comisión o el consejo, como le quieran llamar, el grupo,
que desarrolla el estándar de competencias es uno. Ellos pueden dar la capacitación, sí. ¿Están obligados a registrarse ante el conocer hasta donde tengo información? No. Ellos pueden utilizar este estándar de competencia para dar la capacitación y lo que tú me cuentas no se corresponde para nada, ni siquiera con el estándar que desde mi mirada, vinculada con asuntos también educativos, para mí no se sostiene lo que ofrecen, ¿no? Con esta formación, porque ni siquiera dan esta. Ya vimos que le reclamaron en la FIL, una exalumna le reclamó, porque le están ofreciendo que los van a convertir en peritos grafológicos. La siguiente, no pueden ser juez y parte porque un formador, y lo dice bien los reglamentos del conocer, una cosa es el formador y luego viene el evaluador. El evaluador puede ser que también sea certificador, pero no necesariamente, y tiene que enterar al conocer para que se emita el certificado, no necesariamente como perito grafólogo, se emite el certificado de que fue evaluado y que respondió al estándar de competencias, pero eso no garantiza que sea un perito grafólogo. Luego, si esto le agregamos que en el concepto de la sindicatura aceptan a estas personas, tengan o no, o con qué base los evalúan, no sé, y que la mamá de Marifer está registrada en la lista del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y luego hubo un abogado de Aguascalientes que dice que no los consideran, y entrevisté a un abogado que ha sido juez en Veracruz, que hace mediación y que me dice que se usan casi al 90%. Ya puse todo ese contexto, ahora sí, aprovecha tu tiempo. Ok. Eh, Voy a empezar por lo último. La confusión del juez cuando le hiciste la pregunta de si los peritos grafólogos estaban autorizados o podían participar en juicios legales. Voy a empezar por lo último. La ignorancia que a veces tienen o tenemos los propios abogados, que no conocemos la diferencia de conceptos y utilizamos como sinónimos cuando no lo son, bueno, para que la gente no se pierda. Hay abogados que solicitan una pericial en grafoscopía una pericial para determinar si una firma es auténtica o falsa, pero la solicitan en caligrafía, en grafología o en grafoscopía. Entonces ahí tenemos un severo problema. ¿Por qué? Porque lo utilizan como sinónimos cuando no lo son. Son tres ramas totalmente distintas. Por eso cuando le hiciste la pregunta aquella ocasión al juez, él pensó que estaban hablando de grafoscopía y por más que le dijiste, pues no, no es esto más grafoscopía que grafología, no, que grafología, no, es la confusión ya desde el abogado. ¿Sí? En el campo jurídico utilizan caligrafía, que en realidad significa letra bella, no sé para qué solicitan una pericial en letra bella, grafoscopía, que es para determinar si una firma es auténtica o no lo es. ¿Sí? Si proviene, como decíamos, del puño y letra, o como decimos, si proviene del puño y letra de la persona sospechosa o indiciada, y finalmente grafología, que es determinar un perfil psicológico del autor de una escritura, es decir, perfil o características o parte de las características. Entonces, son tres cosas totalmente distintas. Entonces, es muy importante aclarar eso, que los propios abogados se confunden. Segundo, ¿se puede participar como perito en grafología? Sí. Incluso tu servidor ha participado o participó en un amparo directo, el 117 de 2012, donde determinamos que una firma de un trabajador había sido obtenida bajo presión psicológica mediante un dictamen de grafología. Aquí vuelvo a reiterar, me enfrenté con otros grafólogos y cuando veía su dictamen yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No saben hacer un dictamen, agarran y hacen una lista de cosas y son cuestiones subjetivas. Para que se dé una idea la gente de cómo son estos peritos, bueno, antes de leer esa parte, yo les preguntaría, o mejor dicho, me voy a remitir a, ¿cómo le podemos llamar? Youtubers que dicen, no, la grafología es una charlatanería, pero la grafoscopía sí es ciencia, neta. O sea, por lo tanto, todos los que ejercen la pericial de grafoscopía son científicos. Veamos
el dictamen de uno de estos famosos científicos. Pongan atención, dice, continuando con mi estudio técnico pericial en el documento dubitado o problema descrito en el cuerpo del presente dictamen, me aboco al estudio minucioso del dígito 8 del interés moratorio mensual, del cual sí difiere para con el que ostenta la cantidad de la suerte principal, pero una vez analizada la oxidación y brillantez de la tinta del bolígrafo fluida de color negro, en base a la desecación de la misma en sus rasgos, presenta características de gran significación que me indica que el útil escritora, SIC, que se utilizó para llenar el texto del documento fue el mismo utilizado para suscribir el tanto por ciento mensual moratorio, por lo que como hipótesis de trabajo se considera que el interés moratorio fue en base a lo antes manifestado, suscrito poco después de que fue llenado el texto del documento, existiendo la suposición de que al percatarse alguien de que en dicho documento no se habían pactado los intereses moratorios, bien pudo ser otra persona agenda en lente que realizó el texto del pagaré. Todo sin preeminencia. No sé si esto es científico. Así son la mayoría de los dictámenes. Así son la mayoría de los dictámenes. Entonces, eso que me digan, pero los grafóscopos sí hacen ciencia o la grafoscopía, los peritos grafóscopos, sí, eso es otra cosa, que eso sí es científico, digo neta. O sea, y esto que les acabo de leer, lo he visto a lo largo de 20 años de estar participando en litigios. Eso por un lado. Por otro lado, decíamos de lo del certificado de la chica que encaró a Marifer Centeno en la FIL. Decía la chica, oye, es que yo quiero tener certeza de la certificación de mi credencial y todas esas cosas. Yo esperaba que Marifer le correctamente, pero o entendió mal Marifer y contestó otra cosa. ¿A qué se refería Marifer con certificados? Te vas a sorprender, Josefa, a esto. Un certificado de supuestas calificaciones, de cosas que no se ven, y es esto un cartoncito. Estos son los certificados que entregan en el colegio. La chica del FIL se refería a las certificaciones de conocer. La chica que encaró a Marifer en la FIL, ¿puede ejercer como perito? Sorpresa, sí. Sí puede ejercer como perito. ¿Por qué? Por una aberrante laguna legal que existe en nuestras leyes. Y por eso también siento que este momento de crisis es la oportunidad para corregir esa gran laguna legal que hay y que afecta la seguridad jurídica de todos nosotros como ciudadanos al caer en las manos de gente incapacitada. Todos los códigos procesales, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por ejemplo, el artículo 300, fracción quinta, nos dice, primer concepto de perito, sorpresa. ¿Qué significa ser perito? Concepto de perito. Perito, se dice que perito es la persona que tiene conocimientos superiores a la media. Entonces, no sé si la persona que les acabo de leer demuestra que tiene conocimientos superiores, ¿sí? Número 2, ¿qué nos dice prácticamente todos los códigos procesales de la República Mexicana? Que para ejercer la profesión de perito en la ciencia, arte u oficio, se requiere cédula profesional. Hasta ahí estaríamos bien y diríamos, entonces sí, estos peritos están cometiendo un delito porque no cuentan con cédula profesional para ejercer. Pero si seguimos leyéndole ese artículo de la ley, dice, en caso de que la profesión, la ciencia, arte u oficio exija el uso de una cédula o patente, como es el caso de los médicos, como es el caso de los contadores, y incluso el Código Fiscal le dice a los contadores cómo debe de estar estructurado su dictamen y los requisitos que tienen que cumplir para poder hacer un dictamen pericial. Pero, decíamos, este mismo artículo de los códigos procesales dice, en caso que la técnica, arte u oficio no requiera de cédula profesional, puede ejercerla cualquier persona que compruebe los conocimientos sobre la ciencia, arte u oficio y sean autorizados por el juez de la causa. Entonces, con esto, yo comprobaría, entre comillas, que tengo conocimientos sobre la ciencia, arte u oficio. Sí, esto que tú dices, vamos, lo relaciono como, por ejemplo, cuando yo voy a denunciar, ahorita nos vuelves a decir la diferencia entre demandar y denunciar para que bueno, después nos dices,
para que tengamos claridad de eso, porque hay que repetir. Sí, ok, bien. La importancia de aprovechar este momento para presionar a las autoridades, al Congreso, a los legisladores, para que reformen y que ya se prohíba emitir dictámenes grafológicos y grafóscopos, y te lo está diciendo un perito grafólogo y grafóscopo, por gente que no esté capacitada. Se tiene que profesionalizar. Los peritajes en grafología y grafoscopía tienen que ser emitidos por gente profesionista y profesional, que no es lo mismo. Aquí el problema es quiénes los van a capacitar en México, porque tocabas ahorita el tema de conocer, que fue una intención buena, pero en realidad yo, que estoy avalado por conocer, te digo, es un fraude. Me dieron la guía para estudiar para el examen, para la certificación de SEP Conocer, y cuando yo la leí dije, todos estos libros que ustedes me están poniendo son anacrónicos. Todos los libros con los que se capacita para perito grafólogo nos hablan de efectos o fenómenos que hacen los bolígrafos con tinta de agua. Es decir, con los bolígrafos con los que se escribía a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, hasta que aparece el bolígrafo. Actualmente, el común es la tinta vegetal o tinta de gel o tinta de aceite. Y entonces por eso los peritos capacitados por estos colegios siguen utilizando los términos de escurrimiento de tintas, que quién sabe qué, cosa que ya no hacen los bolígrafos de 1970 para acá. Entonces se requiere gente capacitada, gente que entienda que los libros están desfasados. Nos hablan de la oxidación de las tintas. Eso era cuando las tintas se hacían con hierro. Nuevamente, de finales del siglo pasado, los escritores mexicanos siguen arrastrando defectos. Los ejemplos que ponen, y aquí tengo a un lado los libros de la mayoría de ellos, vienen con errores, y así se está capacitando a la gente. Y por eso tuviste la experiencia que tuviste con este perito grafóscopo de, en tu caso de cheques, que todos los dictámenes o sus conclusiones son subjetivos, no son objetivos, no son científicos, no son metodológicos. O sea, en mi caso, repito, yo he asesorado tesis en universidades, estoy familiarizado con el manejo del marco teórico, con el manejo de hipótesis, con métodos y técnicas de investigación, con conclusiones, con la teoría del caso, con la premisa mayor, la premisa menor. ¿Cuántos colegas grafólogos o peritos grafólogos me he topado así o grafólogos en mis 20 años? Ninguno.